Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación, nuestro grupo, conformado por Saúl Serrano y mi persona, Lady Tonoto, presentará las características de la investigación no experimental en comparación con la experimental y unos ejemplos. A continuación, las características. Control y observación natural. En la investigación experimental, el control riguroso del entorno y la manipulación de las variables independientes permiten establecer relaciones de causa y efecto con mayor precisión, mientras que en la investigación experimental es valioso cuando no es posible manipular las variables, ya sea por razones éticas, prácticas o la naturaleza del fenómeno. Causalidad y correlación. La investigación experimental es una herramienta más potente para establecer la causalidad. La manipulación directamente con una variable y el control con otras posibles influencias se elimina el sesgo y se garantiza que cualquier cambio en la variable dependiente es atribuible a la independiente, mientras que en investigación no experimental no pueden garantizar causalidad debido a la ausencia de manipulación y control. Sin embargo, se pueden identificar correlaciones valiosas y tendencias significativas. Aplicaciones prácticas y contextos éticos. En la investigación experimental puede ser ilimitada en ciertos contextos debido a las preocupaciones éticas o prácticas. En estos casos, la investigación no experimental es crucial, como por ejemplo los estudios epidemiológicos que utilizan datos observacionales para identificar patrones en la salud pública sin intervenir directamente en la población. Validez interna y externa. La validez interna, la investigación experimental tiene alta validez interna porque el diseño controlado minimiza factores externos que puedan influir en los resultados. En la validez externa, la investigación no experimental, al observar fenómenos en su contexto natural, tiende a tener alta validez externa. Limitaciones metodológicas. En la investigación experimental enfrentan limitaciones como costos elevados, requisitos de tiempo y la necesidad de condiciones controladas que pueden reflejar situaciones reales, mientras que en la investigación no experimental, aunque más flexible y accesible, enfrenta un desafío de sesgos de interpretación. A continuación, vamos a observar un pequeño video para entender más sobre estas características. Para comprender mejor este tema, partamos de explicar qué se entiende por diseño dentro de la metodología de la investigación científica. El término diseño se refiere al plan o estrategia ideada para obtener la información que se desea conseguir con el fin de responder al planteamiento de nuestro problema de investigación. Dentro de la literatura académica es posible encontrar diversas clasificaciones de los diseños de investigación. Una de las más populares es la que se refiere a los diseños experimentales y no experimentales. Por diseños experimentales podemos entender a aquellos en el que el investigador crea una situación de control donde se manipula intencionalmente una o más variables independientes, es decir, las causas para analizar las consecuencias de dicha manipulación sobre una o más variables dependientes, es decir, los efectos. Por otro lado, por diseño no experimental se entiende a la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. En otras palabras, en ella se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo tomado del libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Batista. Supongamos que un investigador quiere analizar el efecto que produce el consumo del alcohol sobre los reflejos humanos. Para ello, la hipótesis que plantea es: a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. Si dicho investigador decidiera adoptar
Un diseño experimental podría seleccionar al azar varias personas y dividirlas en 4 grupos. Por ejemplo, los sujetos del grupo 1 beberán 7 copas de tequila. Los sujetos del grupo 2, 4 copas. Los sujetos del grupo 3, 1 copa. Los sujetos del grupo 4, que corresponden al grupo de control, no beberán alcohol. Con base en lo anterior, el investigador controlaría el lapso de tiempo en el que los sujetos beben cada copa, también que todos beban la misma y la misma cantidad. Posteriormente, recopilaría datos que le permitan medir las respuestas de los reflejos de cada participante y compararía los grupos para determinar el efecto que tuvo el consumo de alcohol en los reflejos de dichas personas, para comprobar o rechazar su hipótesis. Este ejemplo nos permite entender qué es un diseño experimental, puesto que hay manipulación intencional del investigador en la variable independiente, que en este caso es el consumo de alcohol, sobre la variable dependiente, que en este ejemplo viene a ser los reflejos de las personas. Antes de continuar, hagamos un paréntesis para identificar que el caso anterior no es un ejemplo real, sino una suposición para explicar lo que estamos hablando. Esto porque en la investigación científica no se considera ético realizar experimentos donde las personas deban consumir sustancias ni realizar acciones que puedan afectar su salud. Retomando el ejemplo, si dicho investigador decidiera probar su hipótesis con un diseño no experimental, podría visitar lugares donde se encuentran las personas que hayan consumido alcohol, como en una estación de policía o en una fiesta. En este caso buscaría identificar sujetos que han bebido cantidades elevadas, medias y bajas de alcohol, y otros que no hubieran ingerido alcohol. Mediría la cantidad de sus reflejos, llevaría a cabo comparaciones y establecería el efecto de consumo de alcohol sobre los reflejos humanos, analizando si aporta evidencia en favor o en contra de su hipótesis. En este caso tenemos un diseño no experimental, puesto que el investigador no ha realizado ninguna manipulación intencional de las variables y se ha limitado a observar el fenómeno y a recopilar datos en un entorno natural. Una vez que entendimos qué son los diseños experimentales y no experimentales, veamos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Sobre las ventajas. Los diseños experimentales tienen mayor validez interna, lo cual se relaciona con la capacidad de réplica y control, es decir, se pueden replicar con mayor facilidad, generando la misma experiencia en otros lugares mediante el mismo procedimiento. Esto permite que los experimentos se apliquen por otros investigadores, ampliando la información sobre dicho fenómeno de estudio. Por otro lado, las investigaciones no experimentales tienen mayor validez externa porque se realizan en situaciones reales, sin crear entornos artificiales, reduciendo las discrepancias entre lo que puede ocurrir en un laboratorio y lo que puede ocurrir en el mundo real. En el caso de las desventajas, los diseños experimentales tienen menor validez externa. Esto porque es posible que se encuentre un efecto en una variable dependiente en el laboratorio, pero esto no pueda ocurrir en entornos reales. Otra desventaja es que habitualmente se selecciona un número de personas poco representativo respecto a las poblaciones que se estudian. Por otro lado, la principal desventaja de los diseños no experimentales es que son muy difíciles de replicar, debido a que no se puede encontrar en el mundo real
dos situaciones exactamente iguales. Otra desventaja es que son más propensos a sufrir errores en su metodología, generando sesgos que disminuyen la objetividad de los resultados. En resumen, un diseño experimental es aquel donde el investigador manipula intencionalmente una variable para medir los efectos que esto tiene en otra u otras variables. Un diseño no experimental es aquel donde el investigador observa y recoge los datos en un entorno natural sin ningún tipo de manipulación de las variables de estudio. Los diseños experimentales tienen mayor posibilidad de réplica, por ello, mayor validez interna. Los diseños no experimentales tienen mayor validez externa, puesto que los datos se recogen en entornos reales. Buenas tardes, yo les voy a dar ejemplos de la investigación no experimental en comparación a la experimental. Un ejemplo sería unos estudiantes que estudian con música puesta. Pues en la investigación no experimental nosotros observamos grupos de estudiantes que naturalmente estudian con música, cómo se desempeñan en comparación a los que no lo hacen. Solo recopilamos datos sobre sus estudios, calificaciones y hábitos, cómo lo hacen y qué tipo de música escuchan, así nomás. En cambio, con el diseño experimental nosotros dividimos dos grupos de estudiantes, unos que estudian con música y otros que evidentemente no lo hacen. En cambio, en este ponemos a un grupo de chicos con un tipo de música específica, obviamente con control, los mantenemos vigilados. Al otro grupo de chicos también los mantenemos con otro tipo de música, otro tipo de ambiente, y así vamos cambiando en el diseño experimental para ver posibles resultados, analizar calificaciones, datos, etc. Hoy presentaremos algunos tipos de investigación. ¡Let's go, baby! Investigación experimental, no experimental y cuasi experimental. Investigación experimental. Se llevan a cabo con el objetivo de predecir fenómenos. Normalmente, un experimento es construido para poder explicar algún tipo de casualidad. La investigación experimental es importante para la sociedad, nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria. La principal característica de la investigación experimental es que debe haber dos o más grupos para establecer comparaciones. Por lo tanto, esta característica nos dice que no se puede llevar a cabo con un solo grupo de sujetos y una única condición experimental. Este método implica comparar el efecto de una condición entre dos grupos o más. Algunos campos en los que se utiliza con mayor frecuencia la investigación experimental es en la medicina y en la tecnología. Tenemos un par de ejemplos de investigación experimental. Arrojar un objeto desde la misma altura y posición repetidas veces nos permitió definir la teoría del caos. El segundo ejemplo sería observar el vuelo de las aves permitió desarrollar los principios de la aeronáutica. La investigación no experimental, o también conocida como ex post facto, por concepto, es la investigación sistemática y empírica en la que no existe manipulación de las variables independientes. Algunas de sus características, por mencionar algunas, son que estudia lo ya existente. Las variables no se manipulan intencionalmente y resulta complicado hacerlo. Se realiza una observación de fenómenos en su ambiente natural y es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Esta investigación se utiliza regularmente en el campo de desastres naturales y hechos históricos. Y por dejar un poco más claro este tema, menciono un ejemplo comparándolo con la investigación experimental, como lo es el ver las reacciones de las personas cuando están enojadas en la investigación experimental, y comparándolo con la experimental sería hacer enojar a un grupo de personas para observar sus reacciones. Cuasi experimental. El término cuasi experimento se refiere a diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupos de sujeto de estudio no están asignados aleatoriamente. Una de las características más importantes que podemos mencionar es que es apropiada en situaciones naturales en que no se pueden controlar todas las variables de importancia.
Este tipo de investigación se puede utilizar en campos específicos como pacientes enfermos, cambios sociales o comportamientos humanos, esto solo por mencionar algunos. Una desventaja que se puede mencionar es que no se sabe si un cambio en las variables dependientes se debe realmente a un cambio en la variable independiente, es decir, no es posible mucho control al usar este diseño en una situación de campo. Y la ventaja es que pudiera usarse cuando no se dispone de un grupo de control y donde la unidad gubernamental total ha recibido el tratamiento experimental. Existen dos grandes caminos en los que tú puedes optar. Uno podría ser el diseño experimental, que requiere de mayor inversión y mayor tiempo, porque aquí vas a manipular las variables para poder establecer la relación de causa y efecto, mientras que el diseño no experimental es muchísimo más económico y también requiere de menor tiempo, porque aquí solamente vas a observar y describir tus variables en su contexto natural, tal como están. Hola amigos peludos y amantes de la investigación. Hoy vamos a hablar sobre los diseños de investigación no experimental, que son los diseños transversales y longitudinales, pero vamos a usar perros y gatos para entender mejor estos conceptos. Entonces, ¿qué tienen en común estos lindos animalitos con la investigación? Descubrámoslo juntos. Vamos a empezar por entender lo que significa no experimental. Imaginemos que queremos saber si los perros son más juguetones que los gatos. No podemos encerrarlos en un laboratorio y obligarlos a jugar, ¿verdad? Sería cruel, por un lado, pero además sería poco realista. En cambio, podemos observarlos en su entorno natural, como un parque o como una casa. Bueno, de eso se trata la investigación no experimental. En la experimental, como su nombre lo indica, se realizan experimentos, por lo cual se controlan cuidadosamente las condiciones del estudio y se manipulan las variables. En cambio, cuando hacemos investigación no experimental, simplemente observamos y describimos lo que ocurre naturalmente. Es como ser un detective científico que observa el mundo sin intervenir directamente. Entonces, ¿cómo se divide la investigación no experimental? Estos estudios se clasifican en dos tipos principales, porque pueden hacerse de dos maneras diferentes, transversal y longitudinal. La diferencia radica en el tiempo. La transversal es esa investigación en la que observamos el comportamiento en un único momento. Es como tomar una foto instantánea. En cambio, la longitudinal es cuando analizamos el comportamiento a lo largo del tiempo. Es como si grabáramos una película completa. Recuérdalo fácilmente porque transversal es como un corte de un hacha o una espada o un cuchillo, un corte transversal que se realiza solo una vez en un solo punto. Mientras que longitudinal se relaciona con la palabra longitud, o sea, a lo largo. Por eso son estudios a largo plazo, a lo largo de varios momentos en el tiempo. Veamos algunos ejemplos de estas dos maneras de investigar no experimentalmente. Para la transversal, imagina que vamos a encuestar 1000 personas que tienen tanto perros como gatos para saber cómo es la convivencia entre estos dos tipos de animalitos. Otro ejemplo, analizar el entorno de una perrita para determinar el por qué está deprimida. Tampoco es a lo largo de muchos meses o de mucho tiempo, sino es solamente en este momento porque está deprimida. Otro ejemplo, recopilar las razones por las cuales las gatas rechazan a sus crías. Entonces podríamos tomar diferentes tipos de gatas a lo largo de, por ejemplo, todo el país y ver cuáles son las razones por las cuales ellas no quieren a sus crías y las aíslan y no las amamantan ni las cuidan.
Un último ejemplo, estudiar a los perros que viven en un pueblo en el cual hay una epidemia de gripa canina. Puedes darte cuenta que en todos estos estudios transversales los datos solo se recopilan en un evento único, es decir, una sola vez. Ahora, ejemplos de diseño longitudinal. Examinaremos el pelaje de un perro a lo largo de diferentes años de su vida, desde que es bebé hasta su vejez, para observar los cambios a lo largo del tiempo. Un ejemplo más, ¿qué tal si analizamos los juegos a los que juega un gato a lo largo de un año? A ver cómo varía su comportamiento. Tercer ejemplo de este tipo de investigación. Observemos el amor de un gato por las cajas, pero no en un solo momento, sino a lo largo de los años. ¿Sigue siendo tan fanático de las cajas como al principio o han cambiado sus preferencias? Último ejemplo, podríamos observar cómo va cambiando la conducta de los pollitos cuando se convierten en gallinas. Sí, también se puede analizar cualquier otro tipo de animal o cualquier otro tema que quieras investigar. Como puedes darte cuenta, en los estudios longitudinales se deben recoger datos en varios momentos. Puede ser a lo largo de días, a lo largo de meses, a lo largo de años. Puede ser que recojamos los datos 2 veces, por ejemplo, hoy y 10 años más adelante. O puede ser 10 veces, hoy y dentro de un año y dentro de 2 años y dentro de 3 años, o etcétera. O como quieras hacerlo, según qué tanto nos queremos extender en el tiempo en nuestro estudio y también qué tanto queremos que sea la frecuencia con la cual vamos a recopilar los datos. Así que, tanto en la investigación como en la vida, observar y seguir el rastro nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea. De esto se trata la investigación no experimental. Comparte este video con tus amigos investigadores y amantes de los animales. Déjame tu like y tu comentario para saber si te gustan más los perros o los gatos y gracias por ver este video.